Aló, aló. ¿Escucha? Buenas noches. Los hermanos que están conectados, ¿se escucha? Ok. Muy bien, gracias. Buenas Luis, te veo noches, por ¿qué ahí. se escucha? Gracias, Pati. Buenas noches a todos. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Damos la bienvenida a esta tercera clase de este año 2026 de la Escuela de Formación. Antes de compartir algunas palabras con ustedes, quiero pedirle al Padre Juliano que nos haga la oración inicial, por favor. Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recientemente hemos celebrado Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, y ayer la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a pedir al Padre que en el nombre de Jesús envíe su Santo Espíritu, en primer lugar, sobre el Padre Jorge como ponente del día de hoy, de la clase de este día. Vamos a pedir también que sea el mismo Espíritu el que encienda nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y que también genere entre nosotros la comunión y el deseo de querer acercarnos más al misterio de su amor. Pidamos al Padre en el nombre de Jesús que envíe su Santo Espíritu. Padre Santo del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de profundizar poco a poco y cada vez más en las verdades de nuestra fe. Te damos gracias porque nos has llamado a ser miembros del cuerpo de tu Hijo. Nos has llamado a ser iglesia. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das continuamente. Te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de quienes participan de esta escuela de formación pastoral, que nos concedas la gracia de buscarte en nuestro propio interior, que podamos atender a las inspiraciones del Santo Espíritu y que Jesús, nuestro Maestro interior, nos ilumine, nos inspire y nos instruya. Esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Veamos también la presencia entre nosotros de la Virgen Santísima, que es la sede de la sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santo Padre Agustín y Santa Madre Mónica, Rueguen por nosotros. todos los santos y santas de nuestra orden, Rueguen por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera clase. Muy brevemente, quisiera compartir con ustedes dos o tres ideas. En primer lugar, dar gracias a Dios por estar, en mi caso, aquí de nuevo de vuelta a la escuela de este año. No había podido estar las dos primeras sesiones por el regalo de la ordenación que agradezco a Dios. Y bueno, lo bonito es que ahora ya sí, bueno, siempre hemos sido un equipo, así que ni se notó que yo no estuve, lo que eso es muy, muy bueno. Eh, Lili me contó recién que hay algunos hermanos que están por primera vez, entonces quisiera, no sé, supongo que también, espero que así sea también conectados por la plataforma, por el Zoom. Así es que brevemente les quiero contar de qué se trata un poco esto, ¿verdad? Este es un proyecto muy hermoso que partimos como parroquia el año pasado. Es un proyecto que fue proyectado a 3 años con un tema central en cada año de formación. En el año 2025 pusimos el foco en la formación sobre la misión. Por supuesto, son temas transversales, ¿verdad? Evidentemente es el énfasis que le ponemos, pero sirven para todos los agentes pastorales de nuestra parroquia.
Este año 2025 el foco está puesto en la catequesis, ¿verdad? La primera clase la entregó el provincial de la orden, el padre José Ignacio Busta, sobre un documento inspirador que escribió San Agustín, ¿verdad? De Catequisandis Rudibus. La segunda clase fue hace 15 días que la realizó Alejandro Sáez, ¿verdad? Y él, como uno de los encargados, ¿verdad? Que participa activamente en la catequesis, él habló sobre las características, los carismas, ¿verdad? Del catequista. Sí, también una clase muy importante, muy interesante. Y ahora ya estamos en esta tercera clase a cargo del padre Jorge, que como ustedes pueden ver ahí el título, Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es el inicio de una serie de clases que vamos a tener, ¿verdad?, por 2 o 3 meses, que basan en el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tratar los temas fundamentales, centrales. Por supuesto, esto es una motivación, o sea, en 1 hora y media y ahora en menos de 1 hora y media, no pretendemos agotar el tema de Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero sí, el objetivo es que quede la inquietud después de seguir profundizando en temas tan importantes para nosotros. Vamos a hablar de Dios Padre, vamos a hablar del Hijo, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la Iglesia. En términos generales, ese es el resumen de esta parte, ¿verdad? Así es que eso contarles. Y también para los que están por primera vez, la formación para el próximo año, me voy a adelantar un poquito, está orientada al trabajo de los agentes pastorales, los coordinadores de comunidad, los coordinadores de áreas pastorales, qué sé yo, ¿verdad? Esa es un poquito la estructura que nos dimos en este proyecto tan bonito que tenemos como parroquia. Y como digo, ya entonces este año estamos poniendo el foco en la catequesis y ahora partimos con esta tercera clase. Muchas gracias y bienvenidos. Padre Jorge. Sí, bien, gracias. Bien, eh, como ya se mencionó, vamos a continuar con estos encuentros de formación. Primero, indicar solamente que veo que cada vez estamos menos, pero he notado que a algunos se les hace difícil participar. Estuve escribiendo a los catequistas y hay capillas que tienen justo ahora su catequesis y están en eso, el viernes, otros por el tema del trabajo, la distancia, u otros por el horario que indican que no están pudiendo asistir, pero vamos a seguir animándoles a que se conecten al menos por vía Zoom, que varios optaron por esa opción y ojalá las siguientes sí puedan venir de forma presencial. Bien, ahora en cuanto al tema, me tocó hablar de la primera parte del credo. Sabemos que en el catecismo está expuesto los temas fundamentales de la fe y uno de esos muy centrales, el credo. Está ya en la primera diapositiva, expresado en el título. La primera línea dice, si es que no está muy pequeñita la letra, Catecismo de la Iglesia Católica, el cual tengo aquí un pequeño ejemplar. Seguramente todos tienen uno en su casa y también está en internet. Incluso por internet yo lo leí porque podía agrandar la letra y poner la pantalla más oscura. Antes me parecía más fácil leer el libro. Cada vez parece que es más fácil leer ahora por la computadora. Ahora bien, decía además porque se encuentra mucho más rápido los textos, se busca y cada vez es más difícil. Catecismo, el texto. Primera parte, profesión de la fe. ¿Esto por qué? Porque existe más partes, una segunda y una tercera parte, si no me equivoco. Entonces hay varias partes y en la primera está la profesión de la fe. Segunda sección, ¿por qué? Porque había una primera sección que hablaba específicamente de lo que es creer, ¿no? Creemos, el hombre que es capaz de Dios, luego está el encuentro del hombre, la revelación, todo con respecto al tema de creer. La segunda sección, que es donde estamos ahora, es la profesión de la fe cristiana y se empieza con el capítulo primero, creo en Dios Padre. ¿Por qué? Porque hay más capítulos. Es el capítulo de Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, los artículos de la fe, los 8.
Entonces, este es el primer capítulo. Y el primer capítulo tiene 7 artículos. Hay mucho contenido, como lo pueden ver. Y justo el artículo primero es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí. Ahí, voy a intentar ahí porque sí, espero que se me escuche. Bien, decíamos entonces que el capítulo primero, creo en Dios Padre, tiene este primer artículo. Son, mejor dicho, 8 artículos, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, luego está Jesucristo, después está el Espíritu Santo, la Iglesia, eh, 8 artículos. Ahora, dentro de este primer artículo, tenemos 7 párrafos. Eh, Uno está en Dios, otro párrafo en cuanto al Padre, otro párrafo en cuanto a Todopoderoso, otro párrafo en cuanto al Creador del cielo y la tierra, otro párrafo en cuanto al hombre, otro párrafo en cuanto al pecado y la caída. Vamos a ir viendo cada uno de esos párrafos. Ahora, también antes de iniciar, indicar que tenemos también la Biblia. Acá traje un ejemplar, ustedes todos tienen con toda seguridad uno. Intentaremos algunas citas, leerlas, porque es muy iluminador, ¿no? Alguna afirmación importante que se da y se lee una pequeña cita y uno va comprendiendo este tema de Dios creador, Dios todopoderoso y también del ser humano, el tema del pecado y de la caída. Si alguien no lo tiene, quizás no lo trajeron, lo voy a pasar para que lean cuando sea el momento adecuado. Bien, así entonces comenzamos esta exposición. El primer párrafo. Creo en Dios. Es mucho, como decía, el contenido, incluso desde esta primera afirmación, uno se puede preguntar, pero ¿por qué crees en Dios? ¿O cómo sabes que Dios existe? Y aquí se desarrolla este debate grande o que ya se ha expuesto muchas veces, el tema de la existencia de Dios. Hay varios autores, varios expositores que simplemente se dedican a este tema, ¿no? La existencia de Dios, basado ciertamente en muchos teólogos, filósofos. Uno muy conocido es Santo Tomás de Aquino, que él habla sobre la existencia de Dios, que están las 5 vías. El catecismo lo menciona, yo no lo he incluido porque, como digo, sería muy extenso incluir todo, pero puede ser una de las preguntas que nace en las catequesis. Existen jóvenes que vienen dudando y preguntan, eh, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Cómo voy a saber que Dios existe? No lo veo, no le toco, me dicen que existe, otros me dicen que existe Buda, otros me dicen que existe Krishna. ¿Cómo sé que existe Dios? ¿Cómo sé? ¿Qué respondemos nosotros? Si alguien, aquí son catequistas de muchos años, seguramente han pasado por este momento. ¿Qué han respondido ustedes cuando les hacen esta pregunta? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo explicamos esta parte? ¿Alguno que quiera contar un poco o hablar? Así nos enriquecemos todos. Si les hacen esa pregunta en la catequesis, ¿qué le van a decir al joven? ¿Cómo sé que Dios existe? Quizás es una ilusión o es un reflejo de una necesidad. También existen argumentos en contra, ¿no? Algunos dicen que como uno de niño tiene papá y al crecer queda sin papá porque la gente va muriendo, busca un reemplazo para su papá y está la figura de Dios. Son explicaciones que intentan tal vez quitar la posibilidad de que exista Dios. Pero ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿De qué manera se lo transmitimos al joven en las catequesis? En especial confirmación, porque en primera comunión todavía el niño no entra a estas preguntas. ¿Cómo han respondido? Tengo la lista. A ver.
Hay quienes quieren hablar. No, pero... Ah. Los hermanos que están. Perfecto. Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo trabajo con niños y con adultos igual, y respondo que es por medio de la fe. Es el creer que hay un ser superior que se llama Dios, que mandó a su Hijo Jesús. Y la prueba de ello, ¿más fuerte está ahí? Sí, no. ¿Ahora? Ya. Le explicaba que es por medio de la fe, es el creer en que hay un ser superior que nos creó a todos y que debemos encomendar nuestra vida a Él. Y que vivir sin fe es como vivir en el vacío. Y que entre creer y no es mejor creer. Y ahí le doy algunas experiencias de mi vida y en cómo las cosas que yo hago las encomiendo a Dios. Y a veces pueden salir en base a lo que yo quiero, otras veces no. Pero siempre voy a estar acompañada por Él. Así más o menos explico yo la presencia de Dios a través de la fe y del creer. Y eso es un proceso interno. Ya, muchas gracias. Eso va en la rama de del testimonio, ¿no? Ser testimonio y transmitir la experiencia. Pero ¿qué más podrían mencionar? ¿Estaban escribiendo algo en en el chat? ¿Pueden leerlo? No veo desde acá. Ya. Excelente. Voy a preguntar por acá, basándome en esta lista. A ver, supongamos que, a ver, no sé, Viviana Cañas, ¿dónde está Viviana? ¿Dónde está Viviana Cañas? Supongamos que viene un papá y te pregunta, ¿cómo sé que Dios existe? ¿Qué le respondes? Porque me enseñaron, ¿Ya? porque me hablaron de Dios, porque me criaron en la fe. ¿Ya? Vamos a preguntar a la otra, no sé, Rosa Fontalba. Y un joven de confirmación te dice, estoy dudando y no sé si Dios existe. ¿Cómo sé que Dios existe? Bueno, nosotros en la catequesis a los jóvenes, antes de que se hagan la pregunta, em, estamos hablando de Dios creador. Estamos hablando de cómo lo perciben en la naturaleza, cómo ellos lo viven sin darse cuenta que lo respiran, que, em, que vive, que vive dentro de uno y que vive afuera en la naturaleza. Muy bien. Bien, entonces. Una más. Susana Tapia. ¿Dónde está Susana? Si te pregunta un joven y te dice, estoy dudando, me parece que Dios no existe, ¿cómo le respondes? ¿Cómo le explicas? Bueno, yo creo, al igual que Rosita, yo creo que nada puede haber si no hubo un Dios primero, porque uno donde mira, donde camina, donde te levantas, todo lo que existe, si tú vas hacia atrás, siempre llegas a Dios, en la naturaleza, en los seres humanos, en todo. Eso. Ya, Padre. ya, una. Bueno, a mí nunca me han hecho esa pregunta, la verdad, los jóvenes. Pero para mi respuesta, para mí, cuando yo me respondí, para mí Dios era algo, un misterio. Y yo tuve que ir descubriendo ese misterio solita, escuchando la palabra de Dios, leyendo más la Biblia, buscando libros donde me enseñara, donde yo tenía esa inquietud de saber, de, de descubrir este misterio.
Así es que yo me respondí a mí misma, que para mí Dios es un misterio, porque nadie lo conoce. Entonces, uno tiene que ir descubriéndolo. Bien, gracias. Eh, ¿Ahí se escucha? Bien, bien. Ok, lo voy a agarrar mejor aquí cerca de la boca. Bien, en la respuesta que han dicho sí se encuentra dos cosas que menciona Santo Tomás de Aquino. Como les decía, hay varios sacerdotes que hablan de ese tema y explican y se concentran solo en esta pregunta y a partir de esa pregunta se puede elaborar una exposición de una hora entera. Pero lo que ellos rescatan es también en línea, como decía, con estos grandes pensadores, filósofos y teólogos, entre los cuales destaca más Santo Tomás de Aquino. Y hay dos cosas que indicaron que encaja con esta enseñanza de Santo Tomás. Primero, el tema de la naturaleza, lo que se llama esta relación de el creador con la criatura. Es decir, si hay algo que está obrado, una obra, tiene que haber aquel que lo obra. Por eso dice Santo Tomás, contemplas, también creo que no estoy seguro, me parece que San Agustín también lo menciona, contemplas al Creador por la creación. Así como, por ejemplo, cuando vas a ver una pintura muy famosa, ¿qué pintura famosa conocen ustedes? La Mona Lisa, o no sé, supongamos ese de Van Gogh, ¿cómo se llama? Los girasoles de Van Gogh, ¿no? O El Hijo Pródigo también es otra pintura muy conocida, El regreso del Hijo Pródigo. Cuando uno va y ve estas obras, sabe que hay un autor, tiene un autor. Uno quizás podría decirte, pero no, esa obra es fruto del azar y de la casualidad. Había 100 botes de pintura, se movió un poco con un pequeño temblor aquí en Chile, se cayeron todas las botes de pintura, se mezclaron y de pronto salió esta bella imagen de el regreso del hijo pródigo. Y algunos dirán, eso es imposible. ¿Cómo puede, fruto del azar, salir algo tan preciso, salir algo tan hermoso como esta pintura o esta imagen? Es lo mismo con la creación. Y nos dice este santo, hay que ver al creador a través de su creación. Cuando uno ve y se maravilla de la naturaleza, uno, uno cae en la cuenta que es necesario que alguien lo haya hecho, porque como dirá también Santo Tomás de Aquino, tiene bondad, verdad y belleza. Es decir, es algo tan preciso, tan bien engranado, que no puede ser obra del azar. Algunos sostendrán hasta el final que es obra del azar, pero eh, sabemos que es tan preciso y tan bello que debe haber un autor. Por eso esa es la primera forma, que bien lo mencionaron, la naturaleza. A través de la creación podemos ver al creador, podemos conocer, saber que hay un autor. Claro, esto no va a ser como una prueba irrefutable para el no creyente, pero es algo que nos permite tener como una mirada a través de la naturaleza del creador. La otra, Dios primero, es también lo que podemos llamar como la causa primera o el motor inmóvil. Eso es más del ámbito de la lógica, ¿no? Si existe algo, alguien tiene que existir por algo. Si existe uno, existe por sus padres, es causa de algo. Y si uno va retrocediendo, tiene que haber una causa primera. Y la causa primera eh, es Dios, porque Él crea todo de la nada. Antes de Él no hay nada, a partir de Él viene todo, porque tenemos que ir hacia atrás. ¿Qué causa esto? ¿Qué causa aquello? ¿Qué causa lo anterior? Por tanto, la causa primera, Dios primero. Esos son dos modos en que uno podría reflexionar para mostrar o para dar a entender que sí tiene sentido la existencia de Dios. No es simplemente una ilusión o una idea de algunos
o un escape psicológico a una necesidad paternal. No, es una posibilidad real. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la naturaleza refleja a su creador y también sabemos que Dios es el primero, la causa primera. Esto desde la reflexión o la lógica. Lo demás que mencionaron también está bien, que es la parte testimonial. Bien, vamos a continuar. Creo en Dios, por tanto, es el primer párrafo, la primera afirmación. Dios es el origen y el fin de todo. Todo lo creado habla de Dios. Eso nos lo dice el catecismo. Todo lo creado habla de Dios. Por eso así comienza el credo. Creo en Dios. Si se habla del hombre o si se habla del mundo, se hace en relación con Dios. Todo está en referencia a Dios, la reflexión del credo. Ahora bien, la afirmación fundamental es que se cree en un solo Dios. Creo en un solo Dios. Está en Deuteronomio 6:4-5. Si alguien tiene su Biblia, se lo voy a pasar. ¿Alguien tiene una Biblia? Podemos así ganar tiempo para... O en línea también, sí. Busquen Deuteronomio 4:5. Digo 6:4-5. Sí. Mientras lo van buscando, vamos a seguir mencionando unas cuantas cosas importantes. No existen otros dioses junto a él, lo cual sería el politeísmo. No existen eh, diversidad de divinidades. 6, 4, Sí. 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, Sí. Deuteronomio 6, La unidad de versículo 4, Dios, 5. mientras lo van buscando, está revelado. Se revela a Israel ya desde el Antiguo Testamento, Sí. lo que vamos a leer ahora, Sí. y más adelante también se dirá que Dios es uno en el Nuevo Testamento, aunque ahí se muestra que está la Trinidad, también está el Hijo y el Espíritu. Pero veamos este texto del Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un artículo el que se llama el Shema Israel. Es lo que rezaban los judíos todos los días. Un buen judío rezaba eso todos los días. Escucha Israel, el Señor Dios, el Señor es uno. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya se revela Israel. Existían otras naciones, otras culturas que tenían muchos dioses, pero Israel ha tenido esa revelación y ha propagado esta buena noticia de que Dios es uno solo, la unicidad de Dios. Todo el hombre y el mundo dependen, nos dice aquí la diapositiva, de esta única relación. Dios es uno solo. Dios es el Dios vivo. Ya lo dice Jesús. Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y este Dios no es anónimo, no es alguien que no tiene nombre. Dios nos revela su nombre. Se da a conocer también, esto es algo importante, se da a conocer progresivamente. Dios no llega y de un solo momento ya lo conoces o ya sabes quién es en la historia de la salvación. Con Jesús sí se da la planificación de la revelación, pero desde el Antiguo Testamento es progresivo el conocer a Dios. Incluso nosotros personalmente también vamos progresando en nuestro conocimiento. No sucede que uno se bautiza y ya conoce todo de Dios. Se conoce a Dios progresivamente. Se dio a Dios varios nombres. Por ejemplo, ¿cuál conocen ustedes? Elohim, por ejemplo, el Shaddai, Adonai. También tenemos el tetragramatón, el cual está aquí en la diapositiva. Ahí tenemos las 4 letras que si le añadimos las vocales se pronuncia Yahvé, pero sin las vocales es difícil pronunciarlo. Es interesante como algunos indican o opinan que
este sonido de la YHWH es como una exhalación. Ya, ya, algo por el estilo. Y indican que uno dice el nombre de Dios cuando exhala el espíritu, es decir, cuando uno muere. Cuando uno muere, dice el nombre de Dios porque exhala el espíritu. Ya, algo por el estilo, ¿no? Y dice el nombre de Dios. ¿Qué significa ahora este nombre, este tetragramatón? Significa yo soy el que soy. Y esto nos revela la plenitud del ser. Ahí tenemos también el cuadrito a la derecha abajo, la plenitud del ser. Solo Dios es. Él es Dios. Él es el Dios que está más allá del espacio y del tiempo, pero siempre presente para salvar. Alguno dirá qué nombre tan extraño, ¿cómo se va a llamar yo soy? Adonai es más entendible, el Señor, el Shaddai, pero yo soy pareciera un nombre muy extraño, que no fuese un nombre, pero es un nombre el cual indica su ser. Vamos a profundizar. Podemos decir que Dios se llama simplemente soy. ¿Y qué significa soy? Significa eternidad. Soy eternidad. Significa la autoexistencia. Soy, autoexisto. Significa la presencia constante. Soy, estoy presente constantemente. Por eso ese nombre, aunque nos parezca extraño, refleja el ser de Dios. Yo soy el que soy, quiere decir eterno, autoexistente y presente constantemente. Además de que el sonido, como hemos dicho, refleja esta exhalación que es el espíritu de vida que uno devuelve al morir. Vamos a continuar. Debajo. Bueno, había algunas cosas más que se olvidado antes de pasar. No, está bien el siguiente. Seguimos en el párrafo 1. Podemos ahora ver el ser íntimo de Dios. El nombre divino conduce a descubrir quién es Dios. Ya hemos visto que soy indica esas características de eternidad, autoexistencia y presencia constante. Ahora bien, ese nombre nos lleva a descubrir dos cosas más, que Dios es verdad y Dios es amor. Ahí lo tenemos también en la imagen, como dos lados de Dios, del único Dios. La verdad quiere decir que Dios no nos engaña, sus palabras no engañan, tiene una sabiduría creadora. Él es digno de confianza. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento cuando dice que a pesar de que falle el pueblo elegido, a pesar de que sea infiel el ser humano, Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene fiel a su promesa, a sus palabras. Por tanto, como Dios es verdad, podemos confiar plenamente en Él. Se mantendrá fiel y no nos engañará. Dios es verdad. También Dios es amor, revelación totalmente gratuita. Dios es amor. Por eso en el Antiguo Testamento nuevamente se presenta a Dios, por ejemplo, con la imagen de Padre. ¿Por qué? Porque el Padre ama a su Hijo. También se le presenta como madre. Se utiliza la imagen materna para hablar de Dios como una madre que cuida a sus hijos. Y también se utiliza la imagen del esposo. ¿Por qué? Porque el esposo ama a la esposa. Todas estas imágenes reflejan ese ser íntimo de Dios que es amor. Nuevamente lo repito, el padre que ama al hijo, la madre que ama al hijo, a la hija, la esposa que ama al esposo o el esposo que ama a la esposa. Dios es amor, por tanto. Ahora bien, hay unas consecuencias prácticas a las cuales nos lleva la fe. Vamos a mencionar 4. La primera es que se reconoce su majestad. Nos dice Santa Juana de Arco, Dios debe ser el primer servido. Es decir, uno cuando adopta la fe, reconoce la majestad de Dios y se pone a su servicio. Si yo reconozco que alguien tiene más autoridad o es mayor que yo,
no puedo no servirle, no puedo ignorarlo, debo servirle porque lo reconozco. Reconocer, por tanto, la majestad de Dios y servirle es la primera consecuencia. La segunda es vivir en acción de gracias. Todo lo que somos viene de Él. Si reconozco que Dios Todopoderoso me ha hecho y me ama y es la verdad y no me engaña, sino que confío plenamente en Él, la consecuencia será que tendré gratitud hacia Él, acción de gracias. Otra consecuencia práctica es reconocer que el ser humano tiene dignidad. Veremos más adelante que hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, esto nos lleva como una consecuencia de la fe a aceptar y a reconocer que todos tenemos una dignidad humana. Estamos hechos a imagen de Dios. Y finalmente nos lleva a confiar plenamente, absolutamente en Él. Ante cualquier adversidad o cualquier problema o cualquier circunstancia, la fe nos lleva a creer, a confiar en Él. Bien, esas son las consecuencias prácticas. Vamos a continuar. Continuamos con este párrafo número 2, el Padre. En el credo y en muchas oraciones se habla de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso se debe mencionar que la Santísima Trinidad es el misterio central, la fuente y luz de todos los demás misterios. La fe cristiana es trinitaria. Existe ciertamente un reflejo de Dios en la humanidad con la paternidad. Aquí tenemos un primer cuadrito, la paternidad humana, que refleja la paternidad divina, pero lo refleja de un modo imperfecto, porque nosotros fallamos, tenemos límites, tenemos defectos, pero esta paternidad humana refleja la paternidad divina. ¿Cómo es la paternidad humana? Tiene algunas fallas, está sexuada, hay hombre y mujer, está limitada en el tiempo. Los representantes imperfectos de los padres son representantes imperfectos de una realidad mayor. Ahora bien, ¿qué nos revela las escrituras? Nos revela la paternidad divina. A Israel se le revela como padre. Jesús también nos lo revela como su padre y como nuestro padre. El Espíritu Santo también se nos dice que procede del Padre. Y en la iglesia también se afirma el Padre, del Padre y del Hijo. Está el filioque. Es un tema amplio el de filioque porque la historia ha causado algunos debates, pero sabemos que lo oficial es que en el credo se enseña que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Cuando tenía mis clases de teología se sugería lo que se llama el espirituoque. No está ciertamente en los artículos de fe, pero en la teología está. ¿Qué es el espirituoque? ¿Qué es primero filioque? Filo, que procede del Hijo. Filos es hijo, ¿no? Afiliado, filántropo, eh, es el hijo. Y filioque es el que procede del hijo. Y espiritoque, que procede del espíritu. Es interesante esa sugerencia porque esa reflexión parte de que el hijo nació porque el espíritu hizo que se encarnara. Y entonces Jesús, el Hijo, sería procedente del Padre y del Espíritu. Es una reflexión que se hace en la teología, pero sabemos que los tres son eternos, de la misma naturaleza y más adelante lo iremos viendo. Pero como indicaba, la paternidad divina está ahí revelada. El Espíritu procede del Padre. Jesús revela a Dios como Padre y a Israel también se le ha revelado como Padre. Origen supremo y ternura infinita, trasciende los géneros. Eso es algo también que debemos saber. Dios no es ni hombre ni mujer. Tiene paternidad, pero también se puede decir maternidad. No está dividido en sexos, en hombre o mujer, sino que es uno solo, no tiene género. Dios es eternamente Padre en relación
con su Hijo único. No sé si más adelante lo voy a mencionar, ojalá sí esté, pero para no olvidar esto es algo también muy, muy interesante, ¿no? Que Dios es Padre necesariamente porque hay un Hijo, Jesús en este caso. Por eso no es solitario, por eso no es un Dios individual, es Padre porque hay un Hijo. Y eso está acá, en en ese siguiente diapositiva. Hay un dogma trinitario. Vamos a entrar ahora a lo que dice la doctrina. El dogma trinitario, ¿qué nos dice? Que es un Dios y son tres personas. Voy a ponerlo acá. Es un Dios y tres personas. Trinidad es una. No hay tres dioses, si no seríamos politeístas. No existen tres dioses, existe solo un Dios. Ya lo hemos leído en el Antiguo Testamento, ya lo hemos recalcado mucho. Pero también existen las personas que son realmente distintas entre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el cuadrito está expresado de forma gráfica. En un cuadrito dice Padre, en un círculo, otro dice Hijo y otro dice Espíritu. Y en las líneas dice no es Padre, no es Hijo, Hijo no es Espíritu, Espíritu no es Padre. Pero en el centro está el círculo con la palabra Dios. Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios. Esto no quiere decir, como hemos dicho, que son tres dioses. No quiere decir que son individuales o diferentes o separados, sino que es un solo Dios con tres personas en él. Abajo lo explico un poquito más. Las personas son relativas unas a otras. Su distinción reside en su relación. Relativas. Relativo hay que entenderlo bien. Relativo no quiere decir que depende de las opiniones o que no es algo concreto, como a veces se piensa, ¿no? Esto es relativo. A ti te gusta, a mí no me gusta, es relativo. A mí me parece bueno, a ti te parece malo, es relativo. No quiere decir eso aquí la palabra relativa, que depende de opiniones, sino la palabra relativa quiere decir que guarda relación con otra cosa. Ese es el sentido de relativo, guarda relación con otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno dice, por ejemplo, tengo un informe relativo en la economía. No estoy diciendo que mi informe va a tener opiniones, sino que mi informe tiene relación con la economía. O tengo un informe relativo al clima. Quiero decir que mi informe está relacionado o tiene que ver con el clima. En ese sentido, aquí se dice que las personas son relativas, que tienen relación, que guardan relación unas con otras, no que dependan de opiniones o sean inciertas. Ahora bien, las personas son relativas, tienen una relación entre sí y su distinción reside en su relación. ¿Cuál es esta relación? ¿Cómo se relaciona el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo? Como dijimos hace un momento, son uno solo, pero tres personas relacionadas, tres personas, un solo Dios. Es necesario que para que exista un Padre, debe existir un Hijo, debe haber un Hijo. Algunos se preguntarán, pero ¿dónde entra el Espíritu acá, en esta relación? San Agustín habla de esto y me gusta mucho esta enseñanza de San Agustín cuando habla de la Trinidad. En lugar de Padre, él pone el que ama, porque sabemos que según Juan, Dios es amor. El Padre es el que ama. Pero si hay alguien que ama, tiene que haber alguien amado. Tiene que haber alguien amado. Por tanto, el Hijo es el amado. El Padre es el que ama, el Hijo es el amado. ¿Y qué sería el Espíritu Santo? El amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, así lo menciona San Agustín. Existe el que ama, el amado y el amor. Esa es la Trinidad. Así podemos ver que sí se incluye el Espíritu Santo. El que ama, el amado, el amor. El Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo. Por tanto, son uno solo, Trinidad, pero tres personales, Padre, Hijo y Espíritu. El que ama, el amado, el amor. Bien, hay muchas más cosas, pero vamos a continuar con el tema de el Padre, con el tema de la Trinidad. Obras divinas y misiones trinitarias. También de esto nos habla el catecismo. Tenemos a la derecha este pequeño cuadrito que pone en la parte superior la teología y en la parte inferior la oikonomía. Dios es estudiado, por decirlo así, o profundizado, reflexionado a partir de la teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, de lo divino, de lo trascendente. El misterio íntimo pone nuestra presentación de la vida de Dios. Se estudia el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, así lo pone el catecismo. Estudia el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad. Hay muchas partes de la teología. Está la cristología, la neumatología, la escatología. Todo esto va estudiando esta realidad íntima de Dios. Pero ¿qué es la oikonomía? También está presente o explicado en el catecismo. Y tenemos entre paréntesis lo que se entiende por esa palabra. ¿Qué dice? Se logra leer, ¿verdad? Obras divinas. Oikonomos. La palabra puede causar quizás un poco de confusión. Oikonomos también al español se le traduce como economía. Y de ahí viene la economía de salvación. Eh, Hacíamos una broma con mis compañeros de la universidad, con el profesor, con él nos preguntaba, ¿qué es economía? Nosotros le hacíamos el gesto de, así, es el dinero, le decíamos, la economía es el dinero, los bienes materiales, el ahorro, pero ¿qué relación tiene entonces economía con obras divinas? Hay que ir al significado de la palabra. Oikos significa casa y nomos significa ley. Nomos, ley, oikos, casa. Si lo tradujéramos muy literalmente sería como la ley de la casa. Por eso tiene alguna relación con la economía en el sentido de manejar eh, los bienes materiales o el dinero, la ley de la casa. Pero también tiene que ver con las obras de Dios porque la casa es la creación, el mundo, y la ley es cómo avanza esta creación, cómo avanza este mundo. Por tanto, así se puede entender que sería la historia de la salvación, cómo avanza la historia, cómo avanza el mundo según los designios de Dios. Oikonomos, la ley de la casa o las obras de Dios o la historia de la salvación. Puede parecer un poco confuso, pero es por el tema de la traducción. Haciendo un pequeño paréntesis y para que lo entendamos mejor, voy a poner otro ejemplo de ese tema de la traducción al inglés, ¿no? Supongamos que en inglés digo gracias, o mejor dicho, digo, a ver cómo era esto, sí, gracias, thank you, se dice en inglés. ¿Cómo se responde a eso en inglés? You are welcome. Cuando pasaba mis clases de inglés, yo no entendía, le decía profesora, pero you are welcome significa eres bienvenido. Y no tiene sentido para mí en español. No tiene sentido, pero en inglés sí tiene sentido. Lo que nos decía es que en inglés así se dice. Es como decir, tu agradecimiento es bienvenido. Entonces tú dices gracias y te responde, eres bienvenido. En español, si le digo eres bienvenido, no me va a entender. Igual en inglés, cuando había un padre que hablaba inglés y llegó al seminario, él decía gracias y le decía de nada. Y no entendía el de nada. Él decía, pero ¿por qué me dice de nada si eso era una vez que compró en el supermercado, ¿no? Decía, ¿por qué de nada si le digo gracias porque me está entregando el producto? No es que no esté haciendo nada. Y no lograba comprender. Es que en inglés es diferente, ¿no? En inglés tenía que decirle, eres bienvenido, you are welcome.
Es igual con el oikonomos. Oikonomos traducido al español es ley de la casa, y uno no va a entender cómo ley de la casa tiene que ver con obras de Dios. Pero así es porque, como hemos explicado, la ley de la casa o eh, el mundo, la historia, la ley que rige el avance de la historia es la obra de Dios, la historia de salvación. Hay que tener eso claro. Oikonomos, economía, es la obra divina de Dios en la historia de salvación. Bien, vamos a continuar. Teología y economía, el misterio de Dios y las obras divinas. Eh, Dice acá, conocemos a Dios a través de sus actos de creación y redención. Su ser más íntimo ilumina el propósito de todas sus obras. Las obras, debemos ser conscientes de esto, revelan quién es Dios. Por eso decíamos al inicio, cuando uno quiere saber si Dios existe, puede ir por el camino de lo creado. Las obras, la creación refleja a su creador. En este caso también decimos, las obras revelan quién es Dios. Y por el otro lado, el misterio de Dios ilumina la comprensión de sus obras. Cuando uno toma en cuenta y profundiza en este misterio, ve con más claridad el sentido, el significado de la creación de las obras del mundo. Si no tenemos en cuenta a Dios, simplemente podemos decir que el mundo son las cosas materiales y que no tiene un sentido y que uno tiene que arreglárselas como puede. Pero si vemos desde Dios, adquiere un sentido. Ambas cosas, por tanto, están relacionadas. Como ya dijimos, las obras reflejan, revelan quién es Dios y Dios ilumina la comprensión de las obras. Hay también misiones. Bueno, ese es el Todopoderoso. Antes de pasar al Todopoderoso, debemos recordar que existen misiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas misiones? También se las menciona en el Catecismo. Cada uno tiene una misión específica. El Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santificador. Estas son las misiones o las obras, podríamos indicar, de cada uno de ellos. Padre crea, Hijo redime, Espíritu Santo santifica. Toda obra, la creación, la encarnación y la santificación, es común a los tres, pero cada uno lo realiza según su propiedad personal. Es decir, no es que se hace aparte, sino están los tres, pero cada uno lo hace según su propiedad personal. Eso en cuanto a las obras. Ahora sí vamos a pasar al siguiente párrafo. El párrafo 3. El párrafo 3, todopoderoso. Ya vimos en el párrafo 1, Dios, en el párrafo 2, Padre, en el párrafo 3, todopoderoso. El poder de Dios es el único atributo nombrado en el credo. Es la base de la esperanza cristiana. Dios tiene varios atributos. Aparte de todopoderoso, ¿cuál más conocen? Sí, sí, omnipotencia, omnisciencia, omnieficiencia. ¿Cuál más? Son tres, ¿no? Omnisciencias. Todopoderoso, todo lo puede, todo lo conoce, todo lo hace. Y está en todo lugar. También está omnipresencia. Exactamente, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, omnieficiencia. Todo lo hace, está en todo lugar, todo lo puede, todo lo conoce. Pero de todas estas atribuciones divinas, el credo solamente menciona uno, que sería el más importante o el que podría englobar todo, todopoderoso. Él lo puede todo. Universal es la primera columna que aquí tenemos presente en nuestra diapositiva.
Nada es imposible. Crea de la nada y dispone de su obra según su voluntad. El poder de Dios, por tanto, es universal, todo lo puede, omnipotente. La segunda columna que está acá es amoroso, es el poder de un padre. Se muestra en su grado más alto al perdonar libremente. Dios no es arbitrario, no es caprichoso, no es un dictador. Sería terrible si fuese así, sería terrible si Dios, que puede todo, fuese un dictador. El ser humano podría llegar a eso. Si es que le das mucho, mucho poder a un ser humano, podría corromperse y hacerse un dictador. Pero Dios no es así, Dios no es dictador, Dios no es arbitrario ni caprichoso, sino que es amoroso. Y como hemos leído acá, este amor también se presenta en su grado más alto al perdonar. La tercera columna es que es misterioso. Sus caminos no son los nuestros. A menudo se manifiesta en la debilidad humana. Hay un misterio grande que el ser humano a veces tiene dificultad de comprender y que está en dos ocasiones profundizados. Vuelve al tema el catecismo, el tema del mal. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha creado un mundo donde puede existir el mal? Y se pregunta el catecismo, ¿no? O está en el catecismo, ¿acaso Dios no podía crear un mundo tan perfecto que no hubiese sufrimiento? ¿O acaso Dios no pudiese impedir el mal? ¿Por qué? ¿Por qué el mal? Aquí entra el tema de lo misterioso. No podemos nosotros conocer plenamente los designios de Dios. Podemos ir descubriéndolos, podemos ir comprendiéndolos, pero plenamente eh, no lo vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque Dios es misterioso. Esto no quiere decir que debemos angustiarnos y caer en la desesperación porque no vamos a entender, sino que debemos maravillarnos de la grandeza de Dios e ir comprendiendo lo que podemos comprender. Vamos a comenzar con ese tema del mal dentro del misterio. Se pregunta, por tanto, el ser humano, ¿qué es el mal? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Por qué Dios lo permite? Lo primero que aclara el catecismo es que Dios no es el autor del mal. No, Dios no ha creado el mal. Dios no es algo. Podemos distinguir dos tipos de males. Un mal físico y un mal moral. El mal moral es la corrupción del hombre. El ser humano se corrompe, corrompe su voluntad y cosas buenas las convierte en malas. Algo bueno, por ejemplo, eh, no sé, el alimentarme es algo bueno. Tener mis bienes materiales es algo bueno. Pero cuando se corrompe la voluntad y caigo en la avaricia o en el deseo de cosas que no necesito y quiero tenerlas y las tengo a pesar de que otro puede no tener y le privo a otro para tener yo, esa es una corrupción de la voluntad. Algo bueno, el que es el bien material, lo convierto en algo malo. O algo bueno también puede ser el tema de el poder ayudar a otros, tener autoridad para ayudar. Pero si corrompo mi voluntad, lo bueno, como hemos dicho, se convierte en malo, se corrompe y hace daño. Ese es el mal moral, una corrupción del bien. Por tanto, no es algo que Dios haya creado, sino que es una corrupción del hombre, del ser humano, de las cosas buenas. También existe el mal físico. ¿Qué es el mal físico? También podemos decir que es como una corrupción o destrucción o desorden. Aquí en Chile se ve cada año, por ejemplo, los incendios. Y alguno podría ver y decir, ¿por qué hay ese incendio? Pues cae un rayo y de pronto se incendia, nadie lo ha hecho. O no sé, hay una botella y el sol por algún motivo hace que parezca una lupa, como si fuese una lupa y se incendia y es un mal físico. ¿Por qué Dios lo permite? No es culpa esta vez de la corrupción del hombre, sino es algo que sucede en el mundo físico. La razón, nos dice el catecismo, por el que lo permite,
también es un misterio. No lo sabemos. Sabemos que existe un orden en el mundo, sabemos que hay leyes físicas, y cuando estas cosas chocan o coinciden, una botella, el sol, el clima, sucede este mal, sucede esta destrucción por las leyes físicas que dominan el mundo. Pero se pregunta uno, ¿por qué lo permite Dios? ¿No podía quitar esa botella? ¿No podía eh, desviar ese rayo? Entonces, la respuesta, como digo, es que eso entra dentro del misterio de Dios. Y hay ejemplos muy interesantes que lo vamos a ver más adelante, aunque también podemos verlo ahora. Eh, no, vamos a verlo más adelante porque está en el siguiente artículo. Dios puede sacar, bueno, voy a ponerlo acá. Dios puede sacar del mal un bien mayor. En eso radica el misterio de Dios. Aquí no está bien escrito, pero está poder, sabiduría, justicia, una esencia divina. Bueno, lo que hemos mencionado, poder no es arbitrariedad. La omnipotencia divina nunca actúa al margen de su justa voluntad y su sabia inteligencia. Dios es bueno, no es un dictador. El misterio de la aparente impotencia ante el mal. Dios puede parecer ausente, Dios puede parecer que no quiere hacer nada o no puede hacer nada. Y ahí uno se preguntaría, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Que no es acaso Dios todopoderoso? ¿Por qué no elimina el mal? ¿Por qué no hace desaparecer los malos sentimientos o impide los desastres naturales? Puede parecer que Dios está ausente, sin embargo, como dijimos, dentro del misterio está esta realidad de que Dios puede sacar del mal un bien mayor. Como se dice esto en una frase popular, Dios escribe recto con letras torcidas. ¿En reglón? Dios, ¿cómo es? Dios escribe en renglones. Ya, ya, ya. Exacto. Luego me lo explican más. Pero esa frase popular refleja eso, que Dios puede sacar del mal bien mayor. El triunfo es el anonadamiento y se venció el mal mediante la resurrección. Ese es otro misterio, ¿no? Que a través de este mal, que era la muerte de un inocente, Dios saca un bien mayor, que es la resurrección y la vida. La debilidad divina es más fuerte que la fuerza humana. Profundiza mucho el catecismo, ¿no? La sabiduría, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La mano izquierda de Dios es más fuerte que toda la fuerza del ser humano, como indicando, ¿no? Que lo más pequeñito de Dios es mucho más grande que lo mayor que podemos llegar nosotros a hacer o a comprender. Esto no quiere decir, y también se va a mencionar más adelante, que el mal esté bien. No quiere decir que el mal es algo bueno. Sigue siendo malo, sigue siendo corrupción de lo moral o destrucción de lo material. Sigue siendo malo, pero a pesar de eso, Dios puede sacar de ese mal un bien mayor. Pero hay que recordar eso. No está bien el mal, no es bueno. Párrafo 4, no sé si nos damos un descanso o continuamos. Sí, 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 continuamos entonces. Bien, continuemos entonces. El párrafo 4 es... tengo. La catequesis que nosotros presentamos tiene que partir también de esta realidad. Lo hemos escuchado en la primera ponencia de Padre José Ignacio, ¿no? Cuando hablaba de eh, la catequesis a los rudos, ah, indicaba, ¿no? Que San Agustín menciona como inicio de la catequesis el tema de la creación. ¿Por qué? Porque la creación, voy a cambiar de diapositiva, la creación indica el comienzo de la historia de salvación. Es el comienzo
hay cosas ciertamente más profundas y grandes, como la redención o la resurrección o Dios mismo, eh, pero la creación es el inicio. Y haciendo un paréntesis, recuerdo cuando pasaba clases de Antiguo Testamento y la profesora nos decía, para el mundo judío lo central no era Dios creador. Cuando hablaban de Dios en el Antiguo Testamento, no decían Dios el creador del cielo y de la tierra, o no decían Dios el que lo ha creado todo. ¿Cómo se referían a Dios? ¿Es nuestro Dios el que hizo qué? No dice el que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. El Señor es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Por tanto, en el Antiguo Testamento lo central, lo más grande era un Dios liberador. Dios nos ha librado. Por eso su meditación y todo lo que reflexionaba el judío y lo que más le conmovía era eso. Yo era esclavo y el Señor me ha liberado. Era esclavo y el Señor me ha sacado de ese lugar. Dios liberador, el Señor Dios que te sacó de Egipto. No era el Dios creador, aunque sí está en las escrituras, pero no era lo central. Igual podemos decir ahora, es creador, sí, es el comienzo de la historia, muy importante, pero sabemos que mayor profundidad tiene el tema de Dios que nos ha redimido. Nos ha sacado de la muerte, esta vez no de la esclavitud ya de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y de la muerte. La catequesis nos dice el catecismo que sí debe comenzar con esto, con la creación, porque es el inicio de la historia de la salvación. Hay un video que quería poner para que eh, pro- veamos cómo a veces se pregunta al creyente, ¿cómo es eso de creador? ¿Dios ha creado realmente o el ser humano ha evolucionado? Porque también llegan esas preguntas, ¿no? Dios ha creado al hombre de barro en 7 días a la naturaleza y a la humanidad o ha ido evolucionando. Hay un videito que podemos poner que no sé de cómo me salió el otro día y más que los entrevistadores, más que la persona, me gustaría que se ponga atención a lo que se dice y cómo parece que no se puede responder o no puede responder a la pregunta. Sí, escuchemos. Dura 59 segundos. Y a veces cuando se hace esa pregunta, algunos, como en la entrevista, se confunden o intentan responder, pero no lo logran. ¿Cómo se creó el universo? El universo se creó, tú dices, de acuerdo a la Biblia, a los 7 De días, el acuerdo a primer lo que día usted hizo cree, esto, ¿en dio qué lo otro. cree? A ver. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? De la creación divina. ¿Quién nos creó? Los filósofos más antiguos, al final dicen, el ser tiene un origen trascendente. Yo creo que Dios nos creó. ¿Usted cree en la teoría de la evolución? Creo que el alma del hombre es Dios. Y ahí interviene Dios. ¿Qué nos diferencia, qué nos diferencia del mono? Perdón. Ah, sí. Y ponemos ¿Cómo? ¿Qué nos diferencia del mono? Para usted, ¿cómo se creó el universo? El universo
se creó, tú dices, de acuerdo a la Biblia, a los 7 De días, el acuerdo a primer lo que día usted hizo esto, cree, dio ¿en lo qué otro. cree? A ver. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? De la creación divina. ¿Quién nos creó? Los filósofos más antiguos, al final dicen, el ser tiene un origen trascendente. Yo creo que Dios nos creó. ¿Usted cree en la teoría de la evolución? Creo que el alma del hombre es Dios. Y ahí interviene Dios. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia del mono? Pero, ¿cómo? ¿Qué nos diferencia del mono? Se lo pregunto a usted. No, pero ¿Qué nos te diferencia la pregunta a ti. del mono? ¿Qué nos diferencia del Pero mono? si usted es quien tiene que responderme si cree, ¿en qué cree? Pero es que esto es un diálogo, no es un interrogatorio. Entonces yo te estoy haciendo una pregunta en un diálogo ameno, No simpático. sé, yo no soy creyente. Ah, yo sí. Entonces, ¿usted cree en que es el alma el que hace la diferencia? Para ti no, porque no tienes fe. ¡Tiempo! En la entrevista vemos esa pregunta de la creación, sobre el universo, el origen del universo, y el que es entrevistado intenta responder, pero algunos podrían decir que no es una respuesta satisfactoria, porque al final, claro, menciona un poco eh, de los 7 días, del tema de lo que se narra en la Biblia, pero no dice al final mucho, ¿no?, sobre el tema de la creación y evolución. Eh, ¿Cómo responderían ustedes? Voy a aprovechar la lista. A ver quién todavía no ha participado. A ver. Oh, hay 2 listas. Voy a usar la hojita número 2. Creación o evolución. Ya, dale el micrófono. Si alguno en tu catequesis viene y te pregunta, eh, ¿existe la creación o fue la evolución? ¿Cuál de los dos? ¿Tú cómo le respondes? Que es más o menos la pregunta de la entrevista. Eh, yo lo que respondería desde mi área, porque yo soy científica, que no se contradicen, porque en realidad la Biblia nunca pretendió ser un libro que explicara cómo Dios hizo toda la evolución, cómo hizo la primera célula. O sea, la evolución sí hay pruebas, sí existe, pero la Biblia nunca pretendió ser un libro de biología, ni de arqueología, ni de geología. La Biblia es un libro de salvación. Exactamente. Esa es la respuesta más precisa que tendría que haberse dado, porque no son cosas contrapuestas, no es que es uno o es otro. La respuesta el enfoque no es que o es evolución o es creación, sino que bien como se dijo acá, son cosas diferentes. Hay un enlace también que puse, se podría abrir, es una pequeña entrevista que se hace al Papa Benedicto, y él habla sobre ese tema. Solamente vamos a ver algunos títulos, no vamos a leerlo porque es un artículo grande. Sí, tenemos, por ejemplo, vamos a bajar un poco, creación y evolución. Aquí aclara que la Biblia no tiene una finalidad científica, como bien se mencionó. Vamos a ir más un poco. Evolución sí, evolucionismo no, que sería la eh, exclusión. Cuando se excluye, cuando uno afirma evolución, uno fue creado. No se excluye. Creación sí, creacionismo. Explica que sí existe la creación, pero no el creacionismo, no el excluir que haya evolucionado el ser humano o la naturaleza. Evolución y creación son compatibles. Aquí también se habla sobre esta creación evolutiva o la evolución creada. Eh, Más abajo, ¿qué dice el magisterio de la iglesia? Se explica un poco más la causalidad divina, es decir, que Dios va guiando la creación. Eh, Podemos ir bajando un poco más. Las verdades fundamentales sobre el origen del mundo y del ser humano que la iglesia indica como puntos básicos.
Aquí también se explica que la creación, como está relatada en la Biblia, nos quiere transmitir verdades fundamentales, no verdades científicas, sino verdades fundamentales en cuanto al sentido de la creación, de la naturaleza. Y finalmente, abajo está el pensamiento de Benedicto XVI, donde él habla de eso. No es creación o evolución, sino más bien es una articulación. Bien se explicó que la creación refleja la obra de Dios. ¿Cómo obrando Dios? Decíamos, puede ser misterio y también es una obra que se va realizando a lo largo del tiempo. La creación Perdón, buenas noches. Se perdió el audio. sí, hola, hola, creo que ya tengo el otro Ahí micrófono. sí, muchas gracias. Bien, decíamos entonces la creación evolutiva. Eh, Dios acompaña a las cosas que se van creando. No va saliendo las cosas por el azar, sino que Dios está ahí. Por eso Dios es creador. 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Tranquilamente Dios puede haber creado a través de la evolución todas las cosas. Algunos se preguntarán entonces cómo es esto de los 7 días, un día el sol, la luna, el mar, la tierra, los peces, los animales, las plantas, el ser humano. Como ya dijimos, hay que entender muy bien que este texto del Génesis es un poema, el poema de la creación. No debemos tomarlo literalmente. Son verdades que nos transmite a través de este poema y a través de, podemos decir, como una parábola, por ejemplo, cuando Jesús la dice, te está enseñando algo, una verdad. Y aunque la parábola sea una historia elaborada, no quiere decir que sea mentira, sino que es un modo de transmitir una verdad. Así es el tema del relato de la creación. No se explica, por tanto, en las catequesis, no se debe explicar el origen del universo desde la ciencia. La catequesis y la Biblia y este relato de la creación no nos explica el origen desde la ciencia, sino que se reconoce que todo lo que existe por amor de Dios y todo está ordenado a Él. Ese es el sentido del relato de la creación. Todo existe gracias al amor de Dios y todo está ordenado a Él. Esas son dos verdades que están presentes en el relato. Es el primer paso hacia la alianza. Eh, la creación, porque más adelante en el Antiguo Testamento llega a eso, a una alianza. El mundo, eso es algo muy importante, no es fruto del azar, sino obra de un Dios libre, sabio y amoroso, como ya dijimos, como la pintura. Una pintura no es fruto del azar, existe un autor. Igual con la creación, con la naturaleza, no es fruto del azar, es obra de Dios. El proceso, como bien está aquí en el gráfico, ¿cuál es el proceso? Nada absoluto, ex nihilo, no había nada. La palabra, el verbo que actúa, todo lo que existe. Ahora bien, este proceso puede haber durado miles, puede durar millones de años. ¿Por qué? Porque
Para Dios un día son 1000 años, 1000 años es como un día. Y todo ese tiempo puede haberse estado suscitando esta evolución. No son incompatibles, pero el proceso es ese. De la nada, la palabra de Dios trajo todo a la existencia. Ahora, ¿cuál es el propósito? El propósito, la obra de la Trinidad. La creación es el acto común del Padre por el Hijo, que es el Verbo en el Espíritu. El Padre crea por su palabra en su amor, crea por su palabra que es el Hijo, en su amor que es el Espíritu. ¿Cuál es el sentido, el propósito? Bien, dice abajo, para la gloria de Dios. El mundo no fue creado para aumentar la gloria de Dios, sino para manifestarla y comunicarla. Por tanto, la creación manifiesta la gloria de Dios. Y además la creación se encamina a la perfección final. Por eso existe también el mal físico y mal moral. ¿Por qué? Porque es un camino que se está haciendo hacia la perfección final, lo cual se dará al final de los tiempos. Vamos a continuar. Seguimos en el párrafo 4. Bueno, aquí está lo que hemos indicado. En estado de vía, la creación no salió plenamente acabada, está en camino hacia su perfección final mediante la divina providencia. El misterio de la creación. Continúa el catecismo y vuelve al tema del mal. Se ve que ese tema angustiaba a muchos y por eso quiere dejarlo muy claro el catecismo. Eh, Dios creó todo por sabiduría y amor, eso es una realidad que se refleja en el relato de la creación. Dios crea todo por sabiduría y amor. Dios crea todo de la nada, es otra realidad, también es en Macabeos. Y Dios crea todo ordenado y bueno. Y aquí uno entonces nuevamente se pregunta, y está aquí en la derecha el escándalo del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal moral y físico? ¿Por qué lo ha permitido Dios? Ya dijimos que el mal moral es la corrupción de la voluntad y el mal físico es esta destrucción de lo material que se da a causa de la naturaleza o algunas cosas que coinciden. Pero ¿por qué Dios lo permite? La respuesta también aquí lo presenta nuestra diapositiva. Dios respeta la libertad humana y angélica. Misteriosamente permite el mal solo porque es lo suficientemente poderoso para hacer surgir de él un bien mayor. Entonces aquí se encuentra en la libertad que Dios respeta, pero también el poder de hacer un bien mayor. Libertad de la criatura, este es el gráfico, permisión divina, lo que Dios permite, sacar un bien mayor. Tienen sus Biblias, vamos a poner un ejemplo muy interesante. ¿Recuerdan la historia de Josué? Busquen Génesis 45:8. Solamente ese versículo. Génesis 45:8 y luego inmediatamente Génesis 50:20. Ese versículo. Ambos se completan y expresan esta respuesta de fe. Génesis 45:8. Sí, pasen el micrófono. Así, así pues, ya no sois vosotros los que me habéis enviado acá, sino Dios, quien me ha constituido padre del faraón y señor de toda su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Esta lectura que hemos escuchado, con estos pequeños versículos, hablan de la historia de este personaje llamado Josué.
recuerdan la historia de Josué. Es uno de los 12 hijos, el cual ha sido vendido por sus hermanos. Ah, José, sí, sí, José, sí. Ah, sí, sí, estoy leyendo mal. Sí, José. Sí, Génesis 45, 8 nos mencionaba que José dijo a sus hermanos, eh, que les dijo, no han sido ustedes, sino que ha sido Dios. ¿Qué habían hecho? Lo echaron a un pozo, le quitaron su túnica, lo vendieron y podía ser visto como un gran mal, una gran corrupción de su voluntad y un daño grande. Pero luego de mucho tiempo, volviendo la mirada hacia la historia personal, él dice, no han sido ustedes, ha sido Dios. ¿Y cómo es que ha permitido Dios ese mal de venderle a su hermano, a despojarlo de su vestimenta y a decirle a su padre que había muerto? Tanto daño, ¿cómo es que Dios lo ha permitido? Y lo hemos escuchado en el versículo 20 del capítulo 50. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en un bien mayor para conservar la vida de un pueblo numeroso. Había hambruna, saben la historia, y que se conservó o se guardó las reservas de grano y fue estos hermanos a pedirle y al final se les dio este grano, se les pudo dotar. Al final ha sacado Dios un bien mayor. Ahí vemos cómo actúa el misterio de Dios, que de lo malo puede sacar lo bueno. Y nuevamente aquí menciono, esto no quiere decir que el mal sea bueno, no, sigue siendo malo, pero Dios tiene el poder de sacar de lo malo lo bueno. Una última Un último ejemplo que también se mencionaba en otros textos, no de la Biblia, sino de la vida de San Agustín. ¿Recuerdan la historia de Santa Mónica? Nos dice en su historia, ¿no?, que Santa Mónica iba a sacar vino de las bodegas y cuando iba probaba un poquito y ponía y cada vez empezaba a probar un poquito más porque le gustaba el vino. E indica en su historia que un día cuando tuvo un conflicto con una de sus servidoras, criadas, empleadas, eh, tiene un conflicto y ¿qué le dice la empleada? Le dice, tú eres una borracha, borracha. Una Y eso dice borracha. que le impacta tanto a ella que deja de beber vino, porque ya se estaba metiendo mucho, ¿no? Tomaba un poquito, un sorbito, un cuarto de vaso, medio vaso, luego un vaso entero. Estaba empezando a caer en eso. Y ahí dice, ese insulto que le ha herido ciertamente es un mal. No es bueno insultar, no es bueno ofender, no es bueno atacar. Pero Dios, a través de ese mal, que es el insulto o la pelea, ha sacado un bien mayor. Le ha cortado de raíz ese mal que le estaba empezando a consumir. Ahí vemos otro ejemplo de cómo Dios de lo malo saca bueno. Y dice San Agustín, no era bueno en la discusión o la pelea, pero Dios saca de lo malo lo bueno. Bien, vamos a continuar. El párrafo 5, el cielo y la tierra. Esto vamos a hacerlo rapidito. Nos sigue, nos, nos sigue diciendo el catecismo que Dios ha creado, bueno, como creador, el cielo y la tierra. Primero está el cielo, los ángeles, lo cual explica y afirma la existencia de los ángeles es una verdad de fe. A alguno puede tentarle la idea de que no existen o que son simplemente algunas figuras simbólicas, pero no, es una verdad de fe. Existen los ángeles. Es una realidad. El nombre de ángel nos dice, y en esto cita el Catecismo a San Agustín, el nombre de ángel refleja la misión que tiene, no su esencia. Ángel significa mensajero, y esa es la función que tiene. Da muchas citas, sirven a Dios y también protegen al ser humano, los ángeles. ¿Dónde vemos que sirven a Dios? Cuando en Mateo 25 dice que
vendrá con una legión de ángeles. ¿Cómo vemos que protege al hombre? Hay varias citas, pero vamos solo a mencionarlas. Por ejemplo, a Lot, está en Génesis. Por ejemplo, a Agar y su hijo, también está en Génesis, cuando es una historia trágica, ¿no? Cuando ya está designada esta mujer a que va a morir y le deja a su hijo a un costado debajo de un matorral, de unas plantas y un arbusto y se va para no ver morir a su hijo. Dice que no tenían agua. Pero llega un ángel y le señala un pozo y los salva. Sí. Y también está en otra cita cuando detiene la mano de Abraham. Abraham está por sacrificar a su hijo y un ángel dice que lo detiene antes de que le clave la daga. Los ángeles están protegiendo al ser humano. Y finalmente cuando anuncian el nacimiento o los nacimientos y también las vocaciones. Los ángeles son una realidad, existen y sirven a Dios y protegen al hombre. También existen los ángeles que han caído. Está ahí el ángel caído. Vamos a hablar de él más adelante, un poquito más adelante, pero existe el ángel que ha caído. El mundo visible es la tierra. La tierra está creada con belleza, orden y diversidad, y todo es bueno. Y nuevamente entra el tema del mal. Todo es bueno porque existe el mal, por la corrupción de la voluntad y la destrucción que suele suceder en la naturaleza. Está dentro del tiempo y del espacio el mundo. La creación también está ordenada. Voy a poner el siguiente. La creación está ordenada. Lo que decíamos, la primera parte de la izquierda, es buena la creación, tiene bondad. Toda criatura refleja un rayo de la sabiduría infinita de Dios. También la creación tiene una interdependencia. Ninguna criatura se basta a sí misma, se complementan mutuamente. También la realidad del mundo con la realidad del cielo se van complementando. Y la jerarquía. El hombre es la cumbre de la obra visible. Toda la creación está destinada a unirse en Cristo, está destinada a unirse en Cristo, fin del tiempo. Primero la creación ordenada al hombre y el hombre a Dios. Nos dice el catecismo que el ser humano es el único que es amado por sí mismo. Esto no quiere decir que Dios no ame las demás criaturas, no es que no ame a los animales o la creación entera, ama a la creación, pero ama al ser humano en sí mismo, quiere decir que las cosas creadas están en orden hacia el hombre. Por eso le dice, puedes alimentarte de todo lo que tienes, puedes comerlo, tienes que cuidarlo, dominarlo, pero no de forma tiránica, sino cuidando. Por eso la creación está en orden al hombre y el hombre está en orden a Dios. Jerarquía. Ahora bien, ¿qué son esos números de 7 y 8 que están a la derecha? La creación está destinada, la creación culmina, nos dice abajo, en el Shabbat, día 7, y que está destinado a la duración, al descanso. Con la resurrección de Cristo amanece el octavo día, inaugurando la redención. Es la nueva creación. 7 días de la primera creación, luego volvería al día primero, pero con Cristo se va al día octavo. Nueva creación. Bien, el último párrafo, no, el penúltimo, porque son 7, el penúltimo párrafo, el hombre. La imagen de Dios. Lo primero, como dijimos, el hombre es la única criatura querida por Dios por sí mismo. La creación está ordenada hacia él y él hacia Dios. Ahora bien, el hombre es la imagen de Dios. Le dota esto de una dignidad única. Por eso el hombre debe respetar la vida, su propia vida incluso. No puede matar a nadie ni a sí mismo, pero lo demás sí puede alimentarse de las plantas, de los animales, pero de sí mismo no. La dignidad es única. Es capaz de conocer y de amar. Las plantas no. Las plantas crecen, tienen vida, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero ellos no tienen conciencia. Los animales puede que tengan algún tipo de conocimiento,
pero no tienen conciencia y no tienen esta capacidad de amar a Dios. Solo el hombre, ya que es imagen de Dios, conoce y ama. Esta semejanza con Dios queda herida a causa del pecado. El pecado hiere. No es que no seamos imagen de Dios, pero seguimos siendo imagen de Dios, pero una imagen que se distorsiona. El cuerpo y el alma. Se detiene el catecismo también en esta característica. Dios ha creado al hombre con un alma espiritual. El alma, detalla esto el catecismo, el alma espiritual es creada directamente por Dios. No es producida por los padres. Los padres sí generan el cuerpo del bebé, del nuevo ser humano, pero Dios crea e infunde el espíritu inmortal, el alma inmortal. Y esta alma es inmortal y subsiste después de la muerte. No son dos naturalezas pegadas, sino una única naturaleza. El alma espiritual es creada por Dios, es inmortal y da forma al cuerpo viviente. Forma quiere decir en el sentido de como información, no en el sentido de una figura. La forma le informa, le da información, le da su esencia. No sé cómo más poder decirlo, pero a eso se refiere. Materia física, principio espiritual. Ambas cosas hacen al hombre. Ahora bien, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, ambos poseen la misma dignidad. No es superior uno al otro, sino que ambos son imagen de Dios. Ya hemos dicho que Dios no tiene sexualidad, no es hombre o mujer. Dios supera eso. Dios tiene a ambos, por eso se le llama padre y también madre en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Ambos poseen, por tanto, la dignidad hombre y mujer, igual en dignidad, pero distintos y complementarios. Son diferentes, son de la misma dignidad, pero diferentes. Esta diferencia no es un defecto y tampoco es una desigualdad, es parte del designio de Dios. Son el uno para el otro, están llamados a la comunión, una unidad en el amor. Esta unidad también desemboca en la fecundidad, que es algo importante, la fecundidad. Es una imagen de la unión de Cristo y de la Iglesia. El siguiente punto es que el hombre y la mujer han estado en el paraíso. Esa es la imagen de la derecha. Han sido creados en un estado de santidad, vivían en armonía con Dios, consigo mismo y con los demás, con toda la creación. Ahí vemos en el centro armonía con Dios, consigo mismo, entre pareja, consigo mismo y con el universo entero. Había una armonía con todo. Tenían el don de la inmortalidad. Esto no porque su naturaleza era así, sino porque Dios les dio esa gracia. Era una gracia de Dios esta inmortalidad. Y por el pecado se pierde ese estado original de gracia, de inmortalidad. Pero Cristo la recupera y la restituye cuando nos da la vida eterna. Bien, esto sigue del relato de la creación y de esta parábola, donde nos refleja esta verdad. El hombre con armonía con Dios, con el mundo, con el universo, no muere, no se extingue. Pero la caída, y con esto concluimos. El párrafo 7. La caída de los ángeles, y aquí quiero sí retomar esta parte que decíamos de el ángel. El mal entró por la elección libre, radical e irrevocable de espíritus creados, demonios. No hay defecto en la misericordia divina, su rechazo fue absoluto. El origen del mal o del tentador está en esto, que ha rechazado este ángel la bondad, rechazado la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué nombres tiene el tentador? Lucifer, Satanás, Belcebú, Luzbel. Estos dos nombres de Luzbel y Lucifer, que puede ser el mismo,
reflejan, y es interesante cómo lo presenta la literatura, lo presenta como el ángel, el ángel más cercano a Dios. La literatura lo presenta como el ángel más bello, por eso se le dice luz bella, luz bel, era la luz bella, era el ángel más cercano a Dios, pero tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema? La soberbia. Se rebeló. Era tan cercano y tan hermoso, tan bello, una luz bella, que quiso tomar el lugar de Dios, quiso rebelarse y se rebeló. Fue una elección libre, apartarse de Dios. Y ahí es de donde viene el demonio, Lucifer, Luzbel. Es esta misma tentación la que presenta al ser humano y está en relación con el pecado original. Este, este ángel, Luzbel, se revela porque quiere ser como Dios y así tienta al ser humano. Quiere y le dice que el ser humano puede ser como Dios. Eso es un abuso de la libertad. Tentado por el diablo, aquí está muy bien escrito, el hombre dejó morir la confianza en su creador. Simplemente tenía que confiar en Dios y escucharle. Si te dice no hagas esto, no hacerlo. Pero no confío en él, quiso hacerlo. Traspasó el límite de su estado. Quiso ser Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. San Pedro nos dice que el hombre se puede divinizar. Jesús mismo dice alguna vez cuando tiene esta discusión con los fariseos, les dice, la escritura afirma, ustedes son dioses. Esto quiere decir, y debemos entenderlo, ser dioses en cuanto uno comparte la vida divina de Dios. No se es Dios aparte, no se es Dios sin Dios, no se es Dios fuera de Dios. Uno comparte la divinidad de Dios y por eso dice en el Evangelio, o cita Jesús en el Evangelio, esa frase, ustedes son dioses. Y también San Pedro afirma, ¿no?, que el ser humano se diviniza. Pero el pecado original fue esta tentación, querer ser Dios sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Y a partir de eso viene la caída. Esta tentación, como consecuencia, tiene una transmisión de una naturaleza herida por el pecado. La naturaleza original es la santidad, dominio espiritual, armonía cósmica, inmortalidad, no por la naturaleza propia, sino por la gracia de Dios. Y la naturaleza caída cae en lo que es la ignorancia, la concupiscencia, el sufrimiento, la entrada en la muerte, transmitida a todos. Y esto es algo interesante. El hombre era inmortal, pero ¿qué le dice Dios cuando lo expulsa del paraíso en este poema de la creación? Dice, tendrás que trabajar, ahí está el sufrimiento, y también le dice, vino y al polvo volverá. Es decir, era inmortal, podía ser inmortal, seguir siendo inmortal, pero por el pecado nuevamente regresa al polvo, entra a la muerte. Pero termina, y es interesante, así termina esta parte del catecismo, hablando de un protoevangelio y de la victoria. Dios no abandonó a la humanidad. Prometió inmediatamente a Cristo, el nuevo Adán, y a María, la nueva Eva. Por eso le dice, o se dice dentro de este relato, dentro de esta parábola o este poema, que la descendencia si vencerá, pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá el talón. El talón mordido está herido, pero una cabeza aplastada está muerta. Vence. Está herido, sí, pero vence el mal. Por eso hace esta profecía, esta buena noticia, por tu evangelio una buena noticia. Se va a vencer el mal, Cristo va a vencer el mal. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, así termina esto. Y nos promete a Cristo. ¿Cuál es el siguiente artículo de la fe? Creo en Jesucristo. Y eso va a ser lo siguiente con lo que va a continuar el siguiente expositor. Y así se engancha lo demás. Bien, eso es en cuanto a
al primer artículo de la fe. Yo creo que ya se cumplió el tiempo, ya nos pasamos del tiempo. Muchas gracias a todos. Voy a pasar la palabra. Agradecemos al padre Jorge por la presentación muy profunda. Yo espero que nos haya motivado a seguir estudiando, profundizando. Es un tema demasiado profundo como para agotarlo aquí. Muchas gracias también a los hermanos que están conectados en el Zoom. Que Dios nos bendiga, nos acompañe y que nos permita un buen regreso a casa. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este encuentro fraterno, por esta clase. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano, el Padre Jorge. Te damos gracias por cuanto hemos podido comprender, por lo que hemos podido acercarnos a este misterio de amor del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos humildemente que esto que hemos comprendido un poquito más en esta noche nos sirva para la vida cotidiana, para una relación más viva entre nosotros y por supuesto contigo. Esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Con tu y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus comunidades y permanezca para siempre. Amén. Gracias a todos. Bendición. Buen regreso. Gracias. Muchas gracias.